Buen día, bienvenidos al canal del área de educación digital dependiente de la Secretaría de Calidad e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Hoy nos está visitando desde México un gran maestro, el maestro Pritampal. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la Un honor invitación. que nos visites por el canal. El maestro Pritampal Sincalza es un maestro de una escuela internacional que tiene su sede central en México. Hasta hace pocos meses viajaba por toda Latinoamérica, por Argentina, Chile, dictando clases dentro de su escuela, que es una escuela enmarcada en el sistema nuestro como educación no formal, ¿no? Pero bueno, es un gran maestro y yo te escuchaba algunas veces, maestro, como un poco reticente con esto de dar clases a través de una tecnología a distancia y viajabas muchísimo. ¿Cómo fue esto del gran cambio que hiciste de poder mediar tus clases a través de Zoom o de alguna otra plataforma? Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Pediste ayuda? ¿Tenés quien te asista? ¿Aprendiste solo a manejar la tecnología? ¿Cómo fue este cambio? Bueno, primero, sí había ciertas resistencias de enseñar en línea, virtualmente, porque eh, mi, mi especialidad es el yoga. Ujú. Especialmente en la parte práctica. Y en la parte práctica es importante pues tener un contacto físico con la persona como para sentir dónde está ella, ¿no? Que ella sienta dónde estoy yo, ¿no? A nivel de energía o de conciencia interior. Eh, y por otro lado, las indicaciones posturales, las indicaciones de respiración, que es muy difícil, bueno, pensaba yo que es muy difícil darlas a distancia. ¿Eh? Y efectivamente llegó a nosotros esta situación, este gran desafío del COVID, que forzó uh, totalmente a evitar lo presencial y por lo tanto había que de alguna manera ajustarse, adaptarse a esta nueva realidad, especialmente en los primeros meses donde era una cuarentena absoluta, ¿no? Y escuché algunos seminarios del uso del Zoom, ¿no? A través de nuestra comunidad. Nos enviaron un contacto de un grupo de estudio americano que había estudiado ciertos lineamientos de cómo enseñar por Zoom. Y tomé un par de estos seminarios y la verdad que me ayudó mucho, no completamente, pero bastante, ¿sí? Y esto lo voy a explicar un poquito más, ¿no? Lo primero y más importante que aprendí este seminario es que tú necesitas establecer un contacto primero con las personas, ¿no? Un contacto como muy humano. Y esto significa de alguna manera que ellas comiencen expresándose. Entonces, en un principio se abre un espacio para que cada una de ellas se presente, ¿cierto? Y mencione cómo se siente en ese momento. Entonces, al escuchar ese sentir de cada persona, empieza un contacto como más humano que solamente iniciar con el contenido de lo que tú quieres dar, ¿no? Y luego, eh,
después de que escuchaste a cada quien y dónde está, ¿sí? Ya se da un vínculo como más especial, ¿no? Como más a nivel del sentir y a nivel de la emoción. Entonces, ahí puedes comenzar a dar contenidos. Y tenemos contenidos teóricos dentro del yoga. Y normalmente en una clase, claro, como las personas están presencialmente, tú puedes hablar y hablar y hablar y dar contenido. El problema con el Zoom es que ven tu rostro y hablando, y al cabo de un rato ya la persona se cansa de tener esta imagen de una persona hablando, ¿no? Como, entre comillas, es una cabeza hablando. Sí. Y entonces se recomienda que hay una breve introducción al tema y luego se asiste al contenido con una presentación de PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto Zoom tiene esta función al compartir pantalla. Tú puedes compartir una presentación de PowerPoint donde tú quedas, ¿no? En la ventana derecha arriba hay una imagen pequeña tuya que queda hablando y por otro lado, pues a través de un PowerPoint puedes ir desglosando los distintos temas, agregando imágenes como para darle creatividad y variedad a tu exposición. Y de modo que el máximo que tú puedes hablar directamente son 15 minutos, ¿no? Y el resto lo tienes que acompañar de estas presentaciones audiovisuales, y también intercalar prácticas. En el caso del yoga, nosotros tenemos como herramientas de ejercicios, respiraciones, meditación, que podemos ir agregando de modo que los contenidos teóricos no se vuelvan tan, pues, aburridos, ¿no? Tan, básicamente eso, ¿no? Continuos y aburridos, ¿sí? Esa es una de las grandes cosas que, bueno, primero el contacto emocional con la gente, ¿no? El contacto humano y emocional de entrada. Luego, el dar los contenidos agregando diferentes elementos que también pues, sean didácticos. Como, ¿Sí? como fundamental ese vínculo humano previo para que después se dé ese vínculo pedagógico, ¿verdad? Exactamente, Y exactamente. también yo observo que sos un maestro muy activo en las redes sociales, ¿no? Donde vas compartiendo tus experiencias, tus saberes. Sos conocedor de redes sociales, de lo que está sucediendo y lo que están haciendo las nuevas generaciones con las redes. Y yo a veces pienso con esto de que vos mencionabas al principio, de saber cómo se siente un alumno, cómo está. En las redes tenemos muchas noticias falsas, generamos nuestros perfiles que a veces, no sé si a veces creamos perfiles que es lo que creemos que somos y nos va generando algunos conflictos de identidades. Eh, Tenemos un sinnúmero de bombardeo de noticias que nos generan en el cuerpo ciertas emociones. ¿Qué nos está pasando con toda esta información? ¿Cómo se maneja? Eh, ¿Cómo ves esto de la utilidad en las redes para un fin pedagógico? Muy interesante tu pregunta. Mira, lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años es que cada quien se crea un relato interior y con eso interpreta de alguna manera lo que le pasa tanto interior como exteriormente.
Y estos relatos se forman en base a tres factores fundamentales. El primero de ellos es tu propia experiencia personal, ¿sí? Que va dejando memorias en ti. Y con las cuales tú vas filtrando la información que llega. Ese es el primer gran factor, ¿no? La experiencia personal, en lo subjetivo. Luego, el segundo factor es la información que recibes de afuera, ¿sí? Que tú, de alguna manera, la eliges, porque, ¿no? Tú te conectas con ciertas vías de información, ¿no? Y recibes toda clase de información. Y el tercer factor es las reflexiones que tú haces a partir de las dos primeras, es decir, de tu experiencia personal más la información que te llega de afuera. Y hoy en día hay tanta información que llega de afuera que el relato que te terminas creando a veces es muy confuso, ¿cierto? Especialmente si llega información que no sabes si es cierta o no es cierta. Hoy día en las redes todo circula y todo parece tener argumento. Por lo tanto, es fundamental que tú, para crear tu propio relato, seas capaz de discriminar. ¿Sí? ¿Qué información, de la información que te llega, cuál es la que más resuena contigo? ¿Pero qué significa contigo? ¿No? Y ahí es donde el contigo significa la experiencia que yo tuve por un lado, que puede ser muy subjetiva, por lo tanto, creo que algo es verdadero a partir de lo que yo recibí, pero en realidad no es verdadero porque igual yo estoy distorsionado. O la parte de tu ser que sí es sabia y que sí es profunda y que sí sabe. Entonces, si tú discriminas desde ese ser profundo y sabio, ahí tú tienes más posibilidad de que tu relato se acerque a la realidad de lo que es. Porque hoy en día se habla mucho de la verdad, ¿cierto? Pero la verdad cada quien la maneja. Entonces, más bien es la realidad de lo que sucede, porque la gente interpreta la realidad de lo que sucede con su propia verdad y ya la tiñe, ¿cierto? Y estamos en un gran problema aquí porque estamos en un mundo ideológico, donde la gente no se va directamente a la realidad, sino que interpreta la realidad a partir de su ideología. ¿Sí? Correcto. Y luego, a partir de su ideología, tergiversa la realidad dentro de ella misma y se la cree después. Y eso lo vemos en política, en religión, o sea, en economía, en todo lo que tú quieras. ¿Sí? Porque la economía está basada en ideologías económicas, ¿no? La política está basada en ideologías políticas, la religión está basada en ideologías religiosas, que son relatos masivos, relatos colectivos. Bien. Y esa es la razón por la cual existe tanta confusión hoy en día. Entonces, ¿cómo salir de eso? Es poder encontrar dentro de ti un centro discriminatorio que te permita decir, a ver, esta ideología me dice esto y esto, pero a ver, ¿realmente está sucediendo? O sea, no casarse con nada que viene de afuera, sino más bien realmente discriminar interiormente y ahí decidir qué es lo que para mí
entre comillas, es verdad, ¿no? Porque la verdad es muy subjetiva. El día de mañana, por las experiencias distintas que tú tengas, cambia el concepto de lo que es verdad, ¿no? Y en ese sentido la educación es muy importante, a propósito, hablando de educación, ¿cierto? Porque la educación te tiene que dar las diferentes opciones de modo que tú seas capaz de, desde tu centro sano, ¿no? Ir expandiendo tu conocimiento y dándote cuenta de lo que realmente es valioso, de lo que te acerca a lo mejor de ti mismo, a lo mejor de los demás. ¿Mm? Por eso que pues ahí en educación todo se mezcla, ¿cierto? ¿Mm? Correcto, sí, a propósito, ¿no? De eso, sí, comprendo según entiendo, es como que cada vez necesitamos más conectarnos con nuestra intuición, con nosotros y también desarrollar un pensamiento crítico hacia lo que vemos y la información que recibimos, ¿no? Que se habla mucho en educación de acompañar a los alumnos desde pequeños a que desarrollen su pensamiento crítico. Total. Pero crítico en relación a qué. ¿A qué? Ese es el punto. O sea, tiene que haber un centro interior de conciencia que te diga, ¿no? Crítico en relación a qué. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, es, entre comillas, indoctrinada en una cierta ideología, cuando es educada, esa persona ya va a tener un prejuicio. Entonces, mientras más abierta es la educación, mientras más amplia es, y mientras se deje que la persona tenga su propia experiencia en vez de dirigirle la experiencia a través de la educación, ¿sí? Entonces esa persona se va a ir formando con un criterio propio y con una, por lo tanto, una visión crítica acerca de la información que recibe. Correcto. Bueno, acá en educación cambió mucho el concepto de estos últimos años del alumno que es una esponja que absorbe información y el alumno ahora tiene que pasar por una experiencia, ¿no? Hacer su aprendizaje. Y un maestro de primaria, de adolescentes, ¿qué cosas pueden hacer para generar contextos donde el alumno pueda desarrollar su experiencia? ¿Qué necesitamos de nuestros docentes para que se generen esos contextos de aprendizaje donde se habilite esa experiencia, ¿no? Y ahí es donde yo iría a esta tercera cosa que te iba a decir que fui aprendiendo y que lo utilizo hoy en día en el Zoom, ¿no? Una vez que tú das un contenido teórico, ¿cierto? Colocas a las personas en grupos pequeños. Esta función también la tiene Zoom, ¿no? Y es como una teletransportación, ¿no? Y eso les gusta a la gente, ¿no? Y los llevas a grupos pequeños y les haces preguntas muy específicas, ¿no? De este contenido que yo te di, ¿cierto? ¿Qué reflejos encuentras tú en tu vida personal? ¿Sí? O sea, tu experiencia anterior refleja lo que yo te acabo de decir. Y esto no nada más lo piensas tú, sino que lo conversas con los demás. Entonces se vuelve un espacio muy interesante y son grupos pequeños, porque si tú haces un grupo muy grande, cada quien va a tener poco tiempo de hablar en general, pues en general usamos 3, 4 personas máximo, ¿sí? Y les das 15 minutitos. Entonces, ellas dicen, sí, esto me hizo sentido de esta manera. Y el otro dice, esto también me hizo sentido, pero de esta otra manera. Entonces, de repente, cada quien puede darse cuenta que cada quien tomó
el contenido a su manera, pero también se da cuenta que el otro puede haberlo tomado de manera distinta porque tiene una experiencia distinta. Y esto crea no nada más un espacio de darse cuenta, ¿cierto? Que nosotros llamamos la conciencia, ¿cierto? El darse cuenta de qué es lo que una información hace en ti y lo relaciona con tu propia experiencia personal, y además qué hace en el otro. Y esto crea una cultura de empatía, de tolerancia, varias cosas sumamente importantes para, como los valores de una sociedad, ¿no? Y si tú haces esto desde pequeño, ¿no? El niño, el joven, se va a dar cuenta que su opinión es válida en relación a su propia experiencia, pero hay otras opiniones válidas también porque existen otras experiencias. Nosotros tenemos muchas veces en el yoga se habla de la ilusión de la individualidad, como si todo el mundo fuera o sintiera o pensara lo que nosotros somos, sentimos o pensamos, ¿no? Y segundo, que nuestra individualidad se forma por nosotros y no tiene que ver con las relaciones que tuvimos, cuando en realidad nuestra individualidad se forma totalmente a partir de todas las relaciones que tuvimos, toda la información que recibimos de todos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, si uno va creando desde pequeño esta tolerancia, esta empatía, darse cuenta que sí, yo tuve mi experiencia y por eso las cosas me están impactando de esta manera, el otro la tuvo y puede que sea distinto porque él ha vivido otras cosas. Entonces, después tú los regresas de grupos pequeños y hay una conversación general, un diálogo general. Entonces, por ejemplo, de cada grupo, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendió cada grupo de lo que se enseñó? Entonces se comparte grupalmente y esto gusta mucho porque la gente participa individualmente, luego escucha a los demás en su grupo, luego escucha al grupo completo y luego tú puedes cerrar el tema educativo diciendo, bueno, a partir de todo esto que experimentamos, ¿no? ¿Qué creen que es la cosa? O sea, en vez de decir, yo soy el profesor, yo sé esto y esto funciona y ta, ¿no? Y ustedes escuchan y ahí se quedan callados, ¿no? Que es como esta educación del siglo pasado, pues, ¿no? De la era pasada. Y yo creo que ahí es donde se pueden crear niños, chicos, jóvenes con más criterio y con más visión crítica de todo lo que sucede. De hecho, está aconteciendo. A veces los pequeños de hoy, los jóvenes de hoy, están adelantados en relación al sistema educativo, porque el sistema educativo está basado en personas del siglo pasado, ¿no? Y hoy en día los chicos están creciendo muy rápido, ¿no? Por toda esta gran información del Internet que están recibiendo, de las redes. Realmente sí, es así eso. Y bueno, y en esto interesante, esto maestro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también acá tenía como, me viene a la mente una pregunta para hacerte dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, de generar condiciones para que los alumnos se explayen, experimenten, desarrollen su pensamiento crítico. También un paradigma grande que está cambiando es el paradigma de la evaluación, ¿no? Que teníamos una evaluación del siglo pasado casi en la sospecha de que el alumno no copie, de que la prueba sea libro cerrado, ¿no? Como a ver qué trampa ponemos le hacemos una trampita en la pregunta. Y bueno, este modelo de evaluación acá en la provincia se está en muchos lugares, ¿no? Por estos cambios que se están dando, de decir, bueno, ¿cómo evaluamos un proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces ahí cambia un poco el foco
ya no es el alumno el que se evalúa, sino que se evalúa un proceso, y yo, bueno, te vi a vos experimentar esta evaluación procesual, donde cada alumno tuyo se expone quizás en una clase supervisada por el maestro, y el maestro siempre, por más brillante que sea la clase que dé el alumno, el maestro siempre encuentra tres opciones de mejora y que son contundentes y que a simple vista no se ven. Y si la clase a veces no es tan buena, el maestro siempre encuentra tres virtudes para manifestar al alumno y retroalimentar y generar esa gana de buscar, de motivar, de seguir adelante. ¿Cómo es desde tu experiencia esta evaluación de un alumno y sin poner notas, sin calificar, sin juzgar? ¿Qué podés comentarnos o enseñarnos de eso? Sí, interesante, porque tú lo experimentaste, ¿no? En el curso de instructores, ¿cierto? Y hay tres fases en el asunto. Primero, se le dice a la persona, bueno, tú tienes que preparar tu clase, ¿cierto? Y estos son los elementos con los cuales tú cuentas para preparar tu clase, y si tienes alguna duda, aquí estoy yo como para asesorarte, ¿sí? Entonces, prepara su clase desde su propio conocimiento, desde lo que él recibió. Cualquier duda la puede aclarar con una persona específica, ¿cierto? Y luego haces que tenga la experiencia de dar la clase, ¿no? En este caso. Y después viene la retroalimentación, lo que le llaman ustedes en Argentina devolución, ¿no? Nosotros le llamamos retroalimentación. ¿Sí? Y la primera pregunta en la devolución es, ¿qué es lo que tú lograste? Se parte por lo positivo, no se parte por lo crítico, por lo que podría. Y además, entre comillas, lo negativo no se dice, bueno, y después de lo positivo, se dice más bien logro, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que tú sientes que tú lograste? Ese es el lenguaje que se ocupa, ¿no? Y luego después que él dice, y a veces la gente va a tener una tendencia a decir, sí, esto me fue bien, pero, y tú ahí le frenas y dices, no, esto lo vemos después. Concéntrate en lo que tú sí hiciste bien. Y especialmente en una educación así crítica como la que la gente normalmente tiene, va a haber varias veces en que uno tiene que intervenir y frenar la cuestión del pero yo en esto me equivoqué. No, primero los logros. ¿Ok? Entonces la persona se va relajando porque se da cuenta que ha hecho muchas cosas positivas. Y luego después viene a ver, el grupo le puede decir, además de lo que él dijo, otras cosas positivas que él no se dio cuenta que fueron logros, y el resto del grupo lo retroalimenta en positivo. Recién después de eso, cuando él ya tiene su autoestima bastante bien, digamos, porque igual la primera experiencia es, pues uno se pone nervioso, etcétera, ¿no? Cuando tiene que exponer. En este caso, enseñar una clase de yoga, pero da lo mismo, ¿no? Exponer un tema de repente, ¿no? A nivel educativo. La tercera pregunta es, ¿en qué tú podrías mejorar? ¿No? Fíjense el lenguaje, ¿no? En vez de, ¿qué es lo mal que hiciste? ¿No? Típico. ¿En qué podrías tú mejorar? Entonces, él mismo dice, o ella misma dice, esto, lo otro, aquí me equivoqué, aquí no manejé bien el tiempo, aquí se me olvidó, aquí no. Y la verdad es que se me olvidó porque no preparé tanto como
me hubiera gustado o debería haber preparado, ¿no? Que él tenga una autorreflexión, ella tenga una autorreflexión de exactamente por qué se equivocó. Y ahí tú no intervienes todavía. Y luego al final de que ella habló de lo que podría mejorar, entonces tú dices, bueno, yo a partir de mi experiencia, que es bastante, te puedo decir que lo que podrías mejorar es ta, 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 ta. Y esto al principio es muy importante, a partir de mi experiencia, que es bastante, como diciéndole, si tú tienes la experiencia, muchas veces te va a ir cada vez mejor, ¿no? Muy Entonces, interesante. muy interesante, porque le das elementos. Entonces, ¿cómo te va a recibir esa persona la retroalimentación? Sí, totalmente abierta, ¿no? En vez de dársela al principio y dársela es de lo negativo y lo mal que hiciste y ¿no? Que es la manera en que inconscientemente padres y maestros han sido así durante su vida. Por eso ellos son tan miedosos de enfrentar a una nueva situación, ¿no? O descubrir un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo potencial dentro de ellos, ¿no? Entonces, y la cuarta pregunta, en el caso de que la persona ya está en la segunda ronda, porque en la primera ronda el cuarto no se hace, en la segunda ronda se le pregunta a los alumnos, ¿qué es lo que tú crees que ella o él podrían mejorar? Pero atención, hazlo en un lenguaje totalmente apoyador, no criticón, ¿no? Entonces, finalmente, la persona ya en una segunda vuelta recibe la retroalimentación de sus compañeros, pero ya advertidos de que el lenguaje tiene que ser. Y si tú encuentras que algún compañero está metiendo juicio o diciéndolo de una manera criticona, tú intervienes como maestro y dices, a ver, díceselo de otra manera. Entonces la persona queda muy motivada, ¿cierto? No solamente aprende lo que podría mejorar, sino que todo el grupo aprende lo que ella podría mejorar, que le va a servir para cuando den ellos su clase, lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, se hace muy didáctico, de verdad, ¿no? Ellos incorporan lo que tienen que incorporar, agradecen, asumen, se sienten bien de lo que ellos pudieron hacer bien. ¿Sí? Entonces, es completamente diferente el sentimiento, ¿no? De cómo queda la persona después de una evaluación. Ahora, la importancia del lenguaje, ¿no? Y del poder de la palabra. Exactamente, porque sabes que el lenguaje establece el espacio subjetivo interior de la persona que recibe la palabra. Por eso que la palabra es fundamental. Cada palabra es fundamental. ¿Sí? Ahí tenemos mucho ejercicio para aprender todos, no solo en el ámbito de estar de frente a una clase, sino también en los grupos de trabajo. Y ahí me surge esto de valorar el error, ¿no? De cosas que en el discurso yo siento que tenemos mucho esto de valorar el error, del trabajo colaborativo, de la empatía, de trabajo interdisciplinar, de juntarse con el diferente y poder trabajar con dos docentes de distinta asignatura, de hacer una evaluación ahora en conjunto entre dos o tres docentes y compartir ese espacio. Pero siento que cuando vamos a la práctica, sobre todo en los ambientes laborales, es como que todo esto que está en el imaginario, que lo tenemos en el discurso, ¿cómo hace eso para bajar a tierra?
Y ahí es Eso donde lleva un cada tiempo. quien, claro, ahí es donde cada profesor necesita hacer un trabajo interior. Ese es el punto, ¿no? Porque hay muchas zonas de confort donde uno cae por hábito y regresa al lenguaje antiguo, regresa a la comunicación inconsciente, ¿no? Porque aquí estamos hablando de comunicación consciente, o sea, darnos cuenta de cómo cada palabra que emitimos afecta al otro y por lo tanto afecta el resultado de lo que tú quieres conseguir. Pero para eso necesitas ser consciente y para ser consciente necesitas, pues de alguna manera, sentirte bien, ¿no? Y a veces no nos sentimos bien porque estamos agobiados por mil cosas, ¿eh? Agobiados por nuestra situación personal, agobiados por nuestra situación psicológica interior. Eh, entonces, ahí está, el educador tiene que trabajar en sí mismo y a través, y se va a reflejar en el momento en que enseñe, ese trabajo interior se va a reflejar. Bien, y no solo los educadores, sino quienes estamos acompañando a esos educadores también. Me viene a la mente, te cuento un poco, nosotros dentro de la estructura ministerial tenemos un equipo de 130, 140 personas aproximadamente. Estamos como enseñando tecnología a los docentes. Entonces, en un principio queríamos cambiar la práctica docente y que sea mediada por tecnología, y queríamos que el docente cambie su forma de dar clase usando la tecnología. Y en realidad nos fuimos dando cuenta en base a muchos golpes y a darnos cuenta de que por ahí no viene la mano, y podemos experimentar ahora como esa vocación de servicio, de empatía, de estar más solidario con el docente, y de que en realidad tampoco es incluir tecnología por tecnología en sí misma, ¿no? Porque se habla de programación y robótica para desarrollar el pensamiento crítico, pero bueno, todo tiene que ver, hay herramientas tecnológicas para evaluar, pero también tiene que ver cómo se formula la pregunta, y todo eso, el soporte del sistema educativo es el docente, y desde lo técnico no podemos modificar la práctica docente, sino más bien ponernos codo a codo al docente y decirle, a ver, ¿qué querés hacer en el aula? Y tengo esta herramienta, esta otra, ¿cómo podemos implementarla? Te acompaño, ¿no? Y nos vamos como ejercitando eso de que el cambio es de cada uno hacia adentro para poder impactar mejor en el sistema hacia afuera, ¿no? Totalmente, ahí pues hay Y también tener lo que esa vocación de decía. servicio. Exacto, pero a veces la vocación de servicio, que que es una intención muy noble, eh, puede no verse manifestada debido a problemas personales, a falta de claridad, ¿no? Entonces es como también se vuelven útiles herramientas de trabajo personal, de introspección, de incluso trabajo corporal, ¿no? Porque muchas veces hay tensiones eh, emocionales y mentales que si uno trabaja con el cuerpo físico, con la respiración, esas se liberan, ¿no? Y bueno, ya en la práctica del yoga, bueno, técnicas simples de yoga están ayudando a docentes e incluso a alumnos a tener una, una mejor disposición y actitud en el momento de enseñar y de aprender. Esto ya está sucediendo en varios países, ¿no? Donde el yoga se usa como herramienta para preparar al docente por un lado y para preparar al alumno por el otro. Sí, Y, de hecho en Jujuy hay una docente de Kundalini Yoga que está dando prácticas en las escuelas ajá, públicas, en talleres en la localidad de La Quiaca, que es justo al norte de Jujuy. Está haciendo unas experiencias hace ya un año y medio o dos, muy interesantes, ¿no? Pero volviendo un poco a nuestro equipo de trabajo, por un lado tenemos eso de estar al servicio del docente, acompañándolo en esta tarea tan difícil del docente, pero también nos estamos dando cuenta de que como equipo somos un equipo que vamos como
Aparte de esto de acompañar al docente, nos estamos dando cuenta de que somos agentes de transformación dentro del sistema, ¿no? Entonces, a veces pensamos en cómo es esta transformación social o cómo, y digo, qué mejor que preguntarle a un hippie, ¿no? Que inició hace muchos años, en la década del 70, con un colectivo de personas, una gran transformación social. Cómo regular esta ansiedad de querer cambiar las cosas, de querer imponer lo nuevo o incluir lo nuevo en la educación, ¿no? Es como que se avanza siempre al ritmo del más lento, entonces eh, a veces cuando vamos con la novedad nos genera ciertas ansiedades y hay que acompañar el ritmo del proceso, digamos, de transformación, ¿no? ¿Cómo es esto de las transformaciones? Ajá. Gran pregunta. Lo que pasa es que uno tampoco puede empujar la transformación. Tiene que venir desde adentro, ¿no? Y claro, como tú dices, yo fui hippie y después, y bueno, científico también, y educador y terminé siendo yogi, ¿no? He pasado por muchas y nosotros desde ese entonces nos sentíamos como pioneros de algo, ¿no? De algo nuevo, y hasta hoy en día. Pero hemos visto que poco a poco la sociedad y especialmente, o sea, toda la cultura y especialmente los jóvenes están cambiando en una dirección muy positiva. O sea, se escuchan um, se escuchan muchas cosas muy alarmantes en todo el mundo. Pero a nivel de la gente más joven, ahí es donde yo tengo mucha esperanza en el sentido de que se están abriendo puertas, así como tú mencionas estas puertas que se están abriendo a nivel educativo, en todas partes está sucediendo eso, y más con las nuevas generaciones. Entonces, no se puede forzar el cambio viene, también personalmente, el cambio es continuo, no acaba, o sea, después de tantos años, yo sigo cambiando y sigo ampliando mi perspectiva y sigo aprendiendo cosas nuevas y, em, y cada quien a su manera y cada quien a su ritmo. Entonces, sí, definitivamente hay un cambio global que está sucediendo eh, para mejor, ah, aunque pareciera muy crítica la cosa hoy en día, porque todo está como que saliendo a la superficie, ¿sí? Antes pasaban estas cosas, pero estaban totalmente ocultas y reprimidas, ¿sí? Hoy día, por las características de la sociedad, de la cultura y especialmente de los medios de comunicación, todo está saliendo a la superficie. Y los que más contacto tienen con estas nuevas alternativas de comunicación, ¿no? Internet, redes sociales, ¿sí? Más están captando todo, por lo tanto, más abiertos se están volviendo, que eso, claro, dependiendo, porque hay mucha información ahí, pero yo siento así conociendo a los jóvenes de hoy. Lo veo, lo he visto en el desarrollo de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Cómo él se ha ido educando desde esta nueva generación. Él tiene ahora 30 años y ya vienen con otra mentalidad, ¿sí? De una concepción más flexible, más grupal, más colectiva. Sus intereses van variando, pero
ellos no se sienten tan apegados a las cosas que hicieron antes, sino van fluyendo y van cambiando proyecto y cambiando gente con quien trabajan y cambiando perspectivas y cambiando continuamente y rápidamente. Entonces, claro, cuando uno los ve, uno dice, bueno, y de verdad están viviendo ellos un mundo completamente diferente del que yo viví, donde había todavía estabilidad, donde había, ¿no? Hoy en día la gente se forma en una determinada dirección y luego empieza a encontrar otra y dice, no, pues me voy por aquí, y se va por aquí y deja de lado los 4 años que hizo esto y se va por aquí y empieza a educarse, especialmente por internet, redes sociales, se empieza a educar y termina haciendo otra cosa que le satisface más y que no se educó en eso y lo hace bien y lo hace excelente. Entonces, esa flexibilidad, esa capacidad de no apegarse a lo que ya se sabe, ¿no? De cambiar, de generar proyectos con gentes y luego después dejarlos y dejar esas personas como para conectarse con otras y seguir, ¿no? Es ese dinamismo es fundamental hoy en día. Y sin embargo, esto justamente convive al mismo tiempo con personas muy estructuradas que vienen de la estructura anterior, donde todo estaba ordenado y donde había seguridad y donde tú eras lo que tú sabías. Entonces, si de repente ya lo que tú sabías ya no sirve porque ya está totalmente descrito ahí en el internet y tú ya no necesitas estar ahí para que alguien más lo aprenda, ¿no? ¿Qué haces tú? Entonces se crea una gran inseguridad en la gente y la gente se trata de aferrar a lo que tiene, ¿no? Entonces hay una gran polarización hoy en día, ¿no? Por un lado, este dinamismo y esta creatividad y por otro lado, este apego a lo anterior y a la estructura. Y esto se está dando en todas partes, ¿no? En todos los países, en todos los sistemas, o sea, políticos, educativos, etc. Entonces, es un gran, tú hablabas de transformación, pues no nada más personal, una transformación colectiva y que está cada vez más intensa. Y como la antigua manera de hacer las cosas ha creado contradicciones tan fuertes a nivel social, ecológico, político, hasta religioso, ¿no? Dogmático. Entonces están reventando esas cosas por todas partes. Entonces, o sea, se viene el desastre, se viene el apocalipsis. No, no. Lo que se viene es un cambio muy fuerte. No va a ser fácil, pero siento que por un lado con la ciencia, por otro lado con toda esta nueva manera de hacer las cosas, pues la humanidad va a salir adelante. Lo que pasa es que hay mucha inercia atrás que está deteniendo esto y son dos fuerzas muy encontradas, ¿no? Lo ves claramente hoy en día en todas partes. Entonces, eso más o menos así como un marco un poquito más general y se da en la parte educativa. Por eso que no, bueno, o sea, cada quien tendrá que ir cambiando como cada quien tendrá que ir cambiando, pero afuera todo sí definitivamente está cambiando. Y o vas con el cambio o te vas a quedar atrás. Y esto se está dando en diferentes grados, ¿no? Muy interesante y hermoso desafío, maestro, el que nos toca. No, totalmente. Y además, entre medio, esta pandemia que tiene su sentido porque nos hace reflexionar acerca de muchas cosas.
Sí, nosotros desde lo que hemos vivido, nos damos cuenta que cada cosa que nos toca vivir tiene una razón más profunda, tanto en lo personal como en lo colectivo. No es así por casualidad que llegó este virus y por casualidad que está pasando lo que está pasando, ¿no? Y es interesante, si uno fuera a estudiar el perfil de la gente donde el COVID le pega más y a veces, pues, lamentablemente mortal, son personas que tanto física como mentalmente no han podido desarrollar ese equilibrio que les permita que el sistema inmunológico sea suficientemente fuerte como para resistir a un virus así. Entonces, eso dice mucho, es un gran remesón, y a nivel ecológico es un gran remesón, y a nivel de la ética de la ciencia es un gran remesón, ¿sí? Entonces, a nivel de la ética de las sociedades, ¿no? El sistema de salud, lo igualitario, está todo combinado, ¿no? Entonces, sí, tiene su razón de ser y pues hay que ir enfrentándolo y al mismo tiempo cuidándose mucho, por supuesto, ¿no? Es como, es un gran desafío que nos va a hacer crecer mucho como humanidad global, ¿no? Porque sucede en todas partes, ¿no? Cambio climático es otra cosa que también es una consecuencia de malos manejos que también nos traerá fuertes lecciones. Entonces, bueno, Realmente la experiencia es intensa, los aprendizajes que estamos haciendo se aceleran, se acelera, todo se acelera. todo se acelera. Maestro, Todo a mí me encantaría hablar 5 horas más contigo, pero no quiero quitarte más tiempo. Realmente es un lujo que haberte tenido acá en el canal del área de educación digital del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Bueno, si alguien llegó acá hasta el final de esta entrevista, estamos entrevistando a diferentes maestros, docentes, que nos vayan llevando un poco a la reflexión de esta transformación que estamos viviendo. Pueden suscribirse al canal. Muchas gracias, maestro. No sé si querés aportar algo más. no, yo creo que lo dijimos todo. Lo que, digamos, como última técnica a nivel de la enseñanza virtual, ¿no? Más que técnica es como actitud, ¿no? Es que empoderar a cada persona, darse cuenta que cada persona tiene una gran sabiduría y que como educadores, más eh, que meterles más conocimiento encima, es ser herramientas para que la propia potencialidad innata de cada quien se desarrolle, ¿no? Más que desarrollar al otro a partir de lo que yo creo que tiene que desarrollarse. En el momento en que tú tienes esa actitud con el alumno se te va a abrir totalmente, ¿no? Cuando él se dé cuenta que él puede usar lo que tú sabes para desarrollar el potencial que él siente que tiene y que debe y que le gustaría desarrollar. ¿Ah? Eso básicamente.
Y ese es un gran, yo creo que es un gran cambio que se está generando hoy, ¿no? El empoderamiento personal del alumno, por supuesto, bajo ciertas, bajo ciertos lineamientos, porque cuando el manifestar el potencial de alguien perjudica a otra persona, ahí hay que, oye, un momentito, ¿no? No. ¿Sí? Esa sería la excepción. Tú quieres desarrollar tu potencial, ok, pero preocúpate de que esto no perjudique a nadie más, ¿no? Y si es que yo veo que está perjudicando a alguien más, te lo voy a decir. Ahí es donde viene el límite. ¿Sí? Pero el límite no es hoy día un límite de libro, un límite de mandamientos, un límite de, ¿no? Sino que es realmente, a ver, ¿está afectando negativamente a alguien más? No, ¿no? Es como, de la otra manera, sí, adelante. O te está afectando negativamente a ti, a partir de mi propia experiencia, yo te advierto, pero no puedo limitarte porque tú vas a querer vivir tu propia experiencia, ¿no? Que es lo que sucede especialmente en los educadores, en los problemazos que tienen con los adolescentes, ¿no? Que tratan de imponer y el adolescente se cierra, porque él quiere experimentar, ¿no? En sí mismo. Ahora, si tú lo mencionas con un buen lenguaje, el adolescente te va a enseñar. Y para eso ahí yo recomiendo mucho para todos los educadores que vean esta serie Merlí de Netflix. Es una Sí, serie sí. preciosa de un maestro catalán, ¿no? Que él tiene, no sé si la viste Sí, tú, sí. Jorge. Es Hermosa serie. excelente, hermosa, ¿no? Donde él maneja a los adolescentes con una maestría y además les enseña. Y especialmente lo que les enseña les dice, bueno, ahora investiguen si eso es real en la vida diaria de ustedes, ¿no? Entonces, como a nivel educativo es lo mejor que he visto yo así últimamente, ¿no? Aunque hay muchas cosas en Netflix muy buenas, a propósito de discriminar entre el buen contenido y el no tan buen contenido, ¿no? Hay cosas maravillosas hoy en día en Internet y en Netflix, ¿no? Que te pueden educar mucho y educar mucho a tus alumnos si se las recomiendas, ¿no? Entonces eso sería básicamente como el último mensaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Un placer como siempre. Y Encantado. bueno, algún día te esperaremos por Jujuy. Bueno, pues Dios mediante, si se puede Sí. hacerlo presencial, a mí me encanta viajar y con mucho gusto y como un servicio yo estaría encantado, dispuesto a apoyarlos o tal vez en alguna pues, conferencia grupal por Zoom, colectiva por Zoom, con aquellos que se interesen, encantado de apoyarlos, ¿no? Con mucho gusto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, maestro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.